tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias, jóvenes que nos acompañan esta tarde en esta conferencia más que se imparte a través del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización. Bienvenidos sean todos y sin más preámbulo, doctor Adam, le cedo la palabra para dar inicio, por favor. Pues tratando de ser muy breves, bienvenidos todos y por favor transmitan y aprovechen este tipo de pláticas como alumnos de una facultad y de alumnos de una facultad tan importante como es Contaduría y Administración. Bienvenidos todos ustedes. Ya decía aquí, tenía escrito buenos días, no, ya son buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia que este día nos presenta nuestro invitado con un interesante tema de actualidad. Nos acompaña el doctor David Villanueva Lomelí, quien se desempeña actualmente como coordinador de las entidades productivas de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, también colabora con nosotros aquí, y no de ahorita, sino de varios años, El doctor Villanueva nos presentará un tema relevante para todos los ciudadanos del país: el servicio público en la nueva era digital y la inteligencia artificial. Según el Banco Mundial, el sector público emplea 1/3 de la fuerza laboral mundial. Sin embargo, menos de la mitad de los países del mundo han integrado la inteligencia artificial a sus estrategias nacionales de gobierno electrónico. Como resultado, millones de funcionarios públicos se enfrentan a los rápidos y demandantes cambios tecnológicos sin una orientación clara ni la formación adecuada. Estamos viviendo un momento de cambio, y ese momento de cambio, con ustedes son las nuevas generaciones, tienen que estar al correo de todo esto, al corriente de todo esto. Para comentar y conocer sobre esta brecha de habilidades y conocer algunas iniciativas que se tienen para nuestro país, para que México no se quede atrás en este tema, le pido a la maestra Cristina Barajas, secretaria técnica de este seminario, nos presente una breve síntesis curricular de nuestro invitado. Por favor, Cristina. Claro que sí, con mucho gusto. El doctor David Villanueva Lomelí es doctor en Administración Pública con mención honorífica otorgada por la Universidad Anáhuac en convenio con la Universidad Sorbona de París. Cuenta con estudios de postdoctorado en Administración, Política Pública y Educación Superior por la Universidad de Nuevo México. Fue titular de la Agencia Digital del Gobierno del Estado de México. Es consultor especializado en rendición de cuentas, gobierno digital y auditoría. Se ha destacado como especialista en liderazgo, rendición de cuentas e innovación gubernamental, así como experto reconocido por diversas organizaciones e instituciones. También ha sido servidor público en diversas instituciones estatales y federales. Fue titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados. En el ámbito académico, ha dedicado más de 20 años a la labor docente como investigador, profesor y conferencista. Es docente y consejero en diferentes universidades públicas y privadas. Cuenta con diversas publicaciones y es coautor de libros sobre liderazgo efectivo, auditoría, evaluación y control, gobernanza y administración pública inteligente, entre otros. Su última publicación fue la obra 49+1, la transformación digital en 50 preguntas, que para los que nos acompañan, sus maestros tienen algunos ejemplares para distribuirlos mediante el mecanismo que el profesor considere para que cuenten con algún ejemplar de esta publicación. Es consejero del Instituto Nacional de Administración Pública, del INAP, académico de número e integrante del Comité Consultivo de la Academia Universitaria de Gobernabilidad y Fiscalización de nuestra universidad, y por supuesto es integrante del Consejo Académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac y amigo de Aspen Institute México. Fue coordinador de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior
y Control Gubernamental ASOFIS. Fue distinguido con la presea Administrador del Año por la Federación Nacional de Colegios de Licenciados en Administración, CONLA, y como ya lo dijo el doctor Adam, actualmente se desempeña como coordinador de entidades productivas de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara. Eso es todo. Doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero agradecer al doctor Alfredo Adam, quien, como sabemos, es una institución aquí en esta gran institución, y a todo el equipo del seminario, Felipe, Cristi, todos, muchas gracias. Y simplemente hacer una referencia al doctor Adam, porque ahora que estuvimos recorriendo estos edificios, pues recordar cómo con grandes esfuerzos a él le tocó hacer una estrategia de cómo financiar la biblioteca en 3 partes, donde no solamente participara la universidad, sino consiguieron quienes apoyaran, y aparte mecenazgos de los grandes despachos, para lograr lo que hoy vemos rutinariamente, pero que en su momento no fue fácil, pero ahí está. Muchas gracias, doctor, por esta labor de toda su vida fundacional en la universidad. El paradigma que al doctor Adam, a sus profesores, a los que estamos aquí frente a ustedes, nos tocó vivir es diferente al que ustedes están viviendo. Y también nos toca tener la responsabilidad de compartir cómo lo vemos, porque si el paradigma que nos tocó a nosotros era que el pez grande se comía al chico, nosotros lo que queríamos era entrar a una universidad como esta, entrar a trabajar en un despacho, ir creciendo y después cada vez ir a un despacho más grande. Y teníamos un plan de vida y de carrera, de tratar de estar en ello, o crear un despacho, irlo creciendo, o trabajar en una empresa y que fuéramos creciendo. Pero el paradigma cambió, porque eso del pez grande se come el chico cambió al que a usted le está tocando vivir, que es el pez veloz le gana al pez lento. Y hoy el tema es la velocidad. Y en ese aspecto entra lo que vamos a hablar el día de hoy. Y por eso agradezco la invitación al seminario, a la Facultad de Contaduría, a su director, que también es un buen amigo de nosotros. Y bueno, pues para iniciar, un poco platicarles el contenido rápido. En los próximos 35 minutos les voy a hablar del contenido de esta conferencia. Les vamos a hablar sobre la implementación en el servicio público, la aplicación con la inteligencia artificial, y quizá uno de los temas que más preocupan a la sociedad en general, que es la sustitución, la transformación, el desplazamiento o incluso el posible despido del talento humano. ¿Cómo va a cambiar con estas nuevas tecnologías? Y bueno, pues la transformación digital y su alcance. Pues en este nuevo paradigma, ¿sí?, de velocidad, pues la acelerada transformación digital en el mundo tiene un alcance, digamos, ya ilimitado. Hoy el acceso a la información abre primero un abanico de oportunidades que nosotros no tuvimos, pero que ustedes tienen en materia de salud, de educación, de ciudades inteligentes y, por supuesto, hoy del gobierno digital. Pero también, pues, potenciales amenazas. Cuando ustedes hacen un análisis FODA de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, hoy también hay amenazas a la sociedad, como la exposición de datos, la brecha digital, la exclusión de ciberseguridad, el desplazamiento de los puestos de trabajo, entre otros. Recuerdo que en alguno de las funciones que me tocó trabajar, llegando a la semana de estar instalado en el cargo, nos hicieron un hackeo de la nómina, ¿no? Donde ya lo que tienes es un mensaje donde te dicen, pues, este es el domicilio y nos vamos a poner de acuerdo, si usted deposita le liberamos sus archivos que estaban ya encriptados y no podíamos leer. No había mucho presupuesto en esa institución para tener grandes sistemas de ciberseguridad, pero lo que sí hicimos fue que le cambiamos, pues aunque sea empíricamente, con mucha creatividad, el nombre de los archivos. Entonces el que decía nómina era una versión de la nómina viejita, y el que realmente era la nómina tenía un archivo, un nombre del archivo diferente, por lo cual no se detuvo la nómina. Pero imagínense lo que hubiera pasado si se hubiera encriptado esa nómina y no le hubiéramos pagado a miles de trabajadores, ¿sí?, la implicación que tiene. Hay gente que tiene que pagar la renta, el seguro, la cantidad, que puede ser una cosa tan sencilla, y eso es lo nuevo que se tiene que vivir. ¿Qué dicen los datos sobre la conectividad? Bueno, pues la encuesta nacional
sobre disponibilidad de uso de las tecnologías en la información en los hogares, 2024 del INEGI, aplicada a la población con 6 años y más, indicó lo siguiente en el tema de cobertura y también los usos de tecnologías de la información. La cobertura a nivel nacional es que 100.249.527 usuarios de Internet. Hay 98 millones de usuarios de telefonía celular y 44 millones de usuarios de computadora en nuestro país. Los principales usos del Internet son el 93% para comunicarnos, el 90% para acceder a redes sociales, el 89% para entretenimiento y el 88% para buscar información. Y hay un 33% que usa el Internet para interactuar incluso con el propio sector público, con el gobierno. ¿Qué sucede entonces con el gobierno tradicional y el gobierno digital? ¿Cómo tiene que ser esta transformación? ¿Cómo tiene que migrar? ¿Cómo tiene que evolucionar? Pues el gobierno tradicional se caracteriza pues en un paradigma tal vez negativo, porque hoy hablamos de la burocracia. Cuando nace el concepto de la burocracia, y Max Weber lo pone en la mesa, la burocracia era la manera más sublime y eficiente de trabajar. Y hoy la palabra burocracia significa muchas veces procesos lentos, grandes burocracias y papeleo. Mientras que el gobierno digital, ¿sí?, hace el uso estratégico de las tecnologías digitales. Y para ello tenemos que ir entendiendo cómo se va a migrar a eso. Y como sabemos, hoy existe ya una ley nacional para evitar trámites burocráticos que va a ir impactando y migrando. Y hoy existe una agencia digital federal que depende directamente de la Presidencia de la República, que va a ir aterrizando todos esos estrategias de mejor, incluso lo que era la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria se integra en esa agencia digital. Entonces, pues algunas diferencias en este gobierno tradicional y gobierno digital es que en el gobierno tradicional, al tener trámites principalmente presenciales, pues los procesos son más lentos, burocráticos, limitados en el acceso a la información, con procesos jerárquicos, digamos, muy verticales y muchas veces opacos, no transparentes, limitados a la rendición de cuentas, ¿sí?, donde puede haber incluso el problema y el cáncer de la corrupción y la no transparencia. Mientras que en los gobiernos digitales, ¿sí?, al tener los procesos ya digitalizados, se aspira a que faciliten la interacción, que agilicen los trámites, son abiertos, son más abiertos y transparentes, porque pues la información está disponible en línea y notifican al ciudadano el progreso de sus solicitudes, además facilitan la participación ciudadana, así como la toma de decisiones en los usuarios. Es decir, cuando algo ya está analizado, cuando está mejorado, cuando hay una reingeniería y después eso se digitaliza y después se logra pasar de la digitalización a la automatización y participa lo menos posible la mano del hombre, pues se logra evitar eso de que llegábamos a la oficina donde nos pedían una copia adicional y había que regresar, o nos pedían que la copia rosa pues tenía que ser azul o verde, ¿sí? Entonces, pues la IA en el servicio público es, digamos, lo que hoy nos prospecta el futuro del propio servicio público. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial pues está marcando una nueva tendencia de innovación en todos los sectores de la sociedad. ¿Y eso qué logra? Pues mejorar los resultados en la vida cotidiana, ¿sí?, a los usuarios, a los ciudadanos, y esto pues abre las puertas, por supuesto, al sector público, al generar primero cambios en la gestión dentro de la propia administración pública y también al gobierno, y aunque bueno, la implementación de la inteligencia artificial en el sector público ha sido gradual, muchas veces por la falta también de regulaciones necesarias y también de los apoyos, y por qué no decirlo, que lleguen al gobierno más nativos digitales, como ustedes. Es decir, ustedes van impulsando también esa parte de vanguardia. ¿Por qué? Porque ustedes ya son nativos digitales. Cuando yo estudié, mi primera computadora que ya tuve para platicar era el Lotus 123, ya en la preparatoria. Y muchos de ustedes, al ser nativos digitales, conviven con las computadoras como nosotros empezamos a convivir con los libros. Entonces, hablando de algunos ejemplos, pues siempre hay que hacer alguna referencia de un comparativo, no solo de nuestro país. Es decir, a ustedes ya les tocó vivir en un mundo globalizado, en una globalidad mundial, y entonces simplemente por hablar del Smart Nation en Singapur, cuando hablamos de transformación digital, como en un país como en Singapur, gubernamental,
Uno de los casos emblemáticos que se menciona y se hace siempre referencia en un benchmarking, como sabemos el benchmarking es compararnos con los mejores, ¿sí? Singapur entendió que la tecnología, y eso hace muchos años, no era solamente modernizar trámites, sino también rediseñar la relación que había entre los ciudadanos, entre los usuarios y el propio gobierno. Hoy una persona sí puede realizar trámites, acceder a servicios médicos o gestionar apoyos sociales desde una sola entidad digital. Es decir, una sola ventanilla permite que se puedan hacer todos los trámites. Alguna vez platiqué con una de las empresas más importantes a nivel mundial de China y me decía, es que ese es el tema. En China logramos tener pocas ventanillas porque si no el ciudadano se pierde, no sabe dónde buscar. ¿Sí? Pero lo más importante no es solamente la tecnología, sino también lo que hay detrás de esa tecnología, ¿sí? Como se los han explicado sus profesores, si en un sistema o en un proceso, incluso digital, ¿sí? Entra basura, sale basura, ¿sí? Pero lo más importante es también la lógica y el gobierno deja de reaccionar y comienza a anticiparse mediante datos e inteligencia digital. Y esto transforma, pues, el paradigma tradicional del servicio público. Ya no se trata solamente de atender problemas, sino de prevenir, de anticipar y personalizar la atención ciudadana. Muchos de ustedes les ha tocado tener que llevar un vehículo al taller. Y normalmente pues muchas veces se lleva cuando se descompuso el vehículo, pero en sistemas lo que se ha logrado es que el sistema empiece no solamente a lo que era la parte correctiva, sino que a la parte preventiva, es decir, antes de que se descomponga, porque imagínense que se descompusiera el servidor donde están los datos del banco donde ustedes tienen que hacer una interacción. Y entonces se ha ido especializando donde están con Six Sigma o que tenemos un centro de datos con Tier 3, ¿sí? Donde la redundancia es del 99.999%, donde no puede haber tanta falla, y si llega a fallar hay una redundancia de que hay un soporte en otro lado, ¿sí? Y entonces ya no solamente pasamos de lo correctivo, de esperar a que se descompongan las cosas, sino a lo preventivo, donde se le da mantenimiento, y ahora a lo predictivo, donde se predice cuándo es posible con un algoritmo que falle algo y se cambia antes de que falle. Esto pues transforma el paradigma tradicional de la lógica digital, pero también del servicio público. Ya no se trata entonces, pues de eso que decíamos, de atender solamente problemas, sino de prevenir, anticipar y personalizar al ciudadano. Y algo fundamental, por ejemplo, en el caso que estamos hablando de Singapur, Singapur no digitalizó únicamente computadoras, digitalizó los procesos, la cultura organizacional y la toma de decisiones. Y en eso hay que también partir, y por eso la importancia de las universidades, de las aulas de clase, de ustedes como estudiantes en el presente y también en el futuro, es que normalmente cuando se habla de tecnología nos hablan mucho del hardware, de los fierros, de las computadoras, del centro de datos. Después cada vez se empezó a hablar más del software, de los sistemas, de los procesos, ¿sí? Pero hoy también tenemos que hablar de la parte más importante y a veces más vulnerable de un proceso. Porque desde nuestras abuelitas nos decían, oye, el hilo se rompe de lo más delgado. Y entonces, lo más delgado en un proceso somos nosotros, los seres humanos, porque somos únicos, irrepetibles y somos como huellas digitales. Entonces tenemos que no solamente, cuando se habla de esta modernización, cuando se habla de que vamos a llegar a manejar esquemas con inteligencia artificial, todo lo que hay previo, no solamente es analizar el hardware y el software, sino también el peopleware, las personas. Y bueno, pues hablando también de un caso en África, el Partners in Health, ¿sí? PIH, el PIH, ahora pensamos en un escenario completamente distinto. Comunidades vulnerables en África con enormes limitaciones médicas. Ahí, organizaciones como Partners in Health utilizan inteligencia artificial para salvar vidas mediante la detección temprana, por ejemplo, de enfermedades como la tuberculosis, es decir, de manera predictiva. Un algoritmo nos puede ayudar a hacer eso. Por eso cuando en alguna de sus materias se preguntan, ¿por qué vemos tantas matemáticas? Sí hay una razón de ser. En muchas regiones el problema no es solamente, por ejemplo, la enfermedad, sino que el diagnóstico llega
demasiado tarde. Y ahí no solamente estamos hablando de cuestión económica, estamos hablando de vidas de personas. Entonces la inteligencia artificial ayuda a analizar, por ejemplo, estudios clínicos, identificar patrones, por ejemplo, sospechosos en minutos, acelerando tratamientos y también reduciendo los contagios. En Lesoto, por ejemplo, lograron triplicar la detección de casos de tuberculosis con esta herramienta. Evitar enfermedades, evitar costos, medicamentos, pero también contagios y por lo tanto evitar que se enfermara la gente e incluso la muerte. Y aquí vemos, por ejemplo, una de las grandes virtudes de la inteligencia artificial. No reemplazar al médico, sino ampliar la capacidad humana para atender más personas y tomar decisiones más rápidas. En este esquema que hablábamos del paradigma que les está tocando vivir a ustedes, a nosotros, pero ustedes en este crecimiento que tienen, de que no es solamente que el pez grande se come al chico, sino que el pez veloz le gana al lento. Ahora, en el caso del peopleware, el capital humano y la propia inteligencia artificial. El capital humano, los recursos humanos, las personas, los seres humanos, es el tema central o debe ser el tema central en el uso. Es decir, la aplicación y la implementación de la inteligencia artificial, porque la cultura organizacional y la resistencia al cambio pues pueden dificultar la adopción de las nuevas tecnologías y la adaptación a nuevos procesos. Es decir, las generaciones tenemos que ir entendiendo cómo los baby boomers, los millennials, los centennials, etcétera, debemos ir cohabitando y aprovechando las ventajas de cada una de las generaciones. Por eso, como decía Ortega y Gasset, él hablaba del hombre, pero ahora en el contexto hablamos de las personas, decía Ortega y Gasset que las grandes personas son aquellas que están a la altura de las circunstancias que les toca vivir. Y entonces hoy nos toca, a los que estamos aquí del seminario, pues en nuestra calidad de profesores, tratar de transmitirles eso para estar a la altura de las circunstancias que nos toca vivir, que ya es más como asesores, como consultores, y ustedes hoy como estudiantes, pero en un futuro como profesionistas que pueden, ¿sí?, darle continuidad y mejorar este mundo. Escuché hace unos días, como mencionaron en el currículum, estoy encargado, responsable como coordinador general de las entidades universitarias de la Universidad de Guadalajara. Y una de las entidades que me toca coordinar tiene que ver con el área donde está el Centro Cultural Santander, donde hay un museo que se va a inaugurar próximamente que tiene que ver con ciencias ambientales. Y escuchaba yo al responsable de toda la curaduría del museo, que va a ser un gran museo, que habla del futuro y la sostenibilidad, decía, el medio ambiente es tratar también de que también los humanos sufran menos, no solo las especies. Y eso es parte de la responsabilidad que nos toca hoy a nosotros y les tocará a ustedes en el contexto de que estén a la altura de las circunstancias que les va a tocar vivir. Entonces, el capital humano. Entonces, es un tema central, ¿sí?, en el uso de la aplicación e implementación de la inteligencia artificial, por lo que decíamos. En 2024 se reportaron 1.690.000 servidores públicos a nivel federal, 2.234.000 a nivel estatal, y estamos hablando de una población de casi 4 millones de servidores públicos en el país, que es equivalente pues a algún país de América Latina. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial llegará al servicio público, la pregunta es quién estará preparado para trabajar junto a ella. O sea, hay cosas que no se pueden frenar. La inteligencia artificial hoy es una herramienta que se va a requerir para estar al ritmo de esta velocidad. Por supuesto que hay temas hasta éticos que nos preocupan, que se tendrán que atender, y qué cosas se ponen en la inteligencia artificial. Hace un año, como que en las universidades se trataba de enseñar, cuando empieza el auge de la inteligencia artificial hace 2 años aquí en nuestro país, decían, es que los alumnos lo que tienen que aprender es cómo hacer un prompt. Un alumno que sepa hacer un buen prompt, que sepa decirle a la inteligencia artificial cómo tiene que actuar, qué bases tiene que tener, cómo poner las variables que puede utilizar la inteligencia artificial, cómo tiene que avanzar y delimitar lo que queremos. Ese va a ser el futuro. Y un alumno le dijo al maestro que planteaba eso, oiga maestro, y si eso mejor se lo pregunto que la propia inteligencia artificial me sugiere el perfect prompt o el prompt que yo debería de pensar, pues me evito eso, ¿no? Entonces nos cayó el 20 de la velocidad con la que viene eso. Durante un tiempo pensamos que era el prompt, pero hoy la propia inteligencia artificial nos puede sugerir el prompt que tendríamos que preguntarle a ella misma. Entonces, ¿qué habilidades demanda la implementación de la inteligencia artificial?
Primero, la implementación de la inteligencia artificial en la administración pública, pues demanda también soft skills, las habilidades blandas, como pensamiento crítico, resolución de problemas necesarios para tomar decisiones, creatividad para encontrar nuevas aplicaciones, comunicación y colaboración con equipos multidisciplinarios, adaptabilidad y aprendizaje continuo para mantenerse actualizado, ética y responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial y el manejo de la información. La semana pasada tuvimos una reunión para una cuestión de la oficina y la persona que era un financiero que nos iba a ayudar a hacer el análisis financiero de un modelo que estábamos proponiendo, que en otra época nos habíamos tardado al menos una semana en desarrollarlo, lo desarrolló en 5 minutos, el modelo que además era variable y donde podíamos modificar las variables y automáticamente actualizaba el impacto financiero que se tenía. Y él me dijo, mira, yo uso 6 herramientas de inteligencia artificial, dependiendo si es un discurso, si es un mensaje, si es una aplicación, si es una presentación, y tenía 6 herramientas con las que aprovechaba la mejor. Y en unos pocos minutos hizo el trabajo que en otra época se hacía en semanas. Por supuesto con su talento, con su creatividad, con su revisión de lo que le generaba las aplicaciones de inteligencia artificial, pero se ahorró lo de una semana y el trabajo de que en su despacho podría haber sido 6, 7 personas trabajando en un par de semanas, ¿sí? Entonces, estas habilidades técnicas, pues, requieren pues, algunos conocimientos básicos de la inteligencia artificial para hacer uso adecuado de la herramienta, alfabetización de datos, que es el data literacy, para comprender, interpretar y trabajar con datos. Hoy todas las carreras deben tener un poco de análisis de datos, ¿sí? Dominio de la herramienta para entender las actividades que realizan en plataformas, el tema de la ciberseguridad y privacidad de los datos, y crucial también comprender pues, los riesgos y saber cómo proteger la información sensible que tenemos y cuidarla de los demás. Como sabemos, hay una ley de transparencia y protección de datos personales. Y bueno, la transformación de puestos de trabajo en el servicio público, tratar de ir aterrizando el tema que platicamos de inicio. Primero, hay diferentes perfiles y también va a depender de los talentos que tengamos en el mejor perfil que ustedes puedan desarrollarse. Ahora que viene y que estamos con el espíritu mundialista, pues aunque seas un muy buen jugador de fútbol, normalmente a los que les gusta el fútbol, al que no le gusta el fútbol le dice, oye, yo juego fútbol, qué padre, ¿no? Pero si a alguien que le gusta el fútbol, lo primero que te va a decir es, ¿qué posición juegas? No es lo mismo el portero que el delantero, que el central. Son habilidades diferentes, jugadas diferentes. Y si le dices que eres delantero, lo siguiente que te va a preguntar, oye, esta temporada, ¿cuántos goles metiste? Entonces, bajo esos perfiles, en el caso de la inteligencia artificial, está, por ejemplo, el analista de datos, que tiene que interpretar y analizar grandes volúmenes de datos generados por sistemas de inteligencia artificial. Entonces, a quien le guste esta cuestión de datos va a tener un gran potencial en ese perfil. O está el especialista en inteligencia artificial, que se va a desarrollar y va a implementar y va a mantener sistemas que tengan que ver con inteligencia artificial. También va a haber gestores de proyectos de inteligencia artificial, que esos van a implementar soluciones en diferentes áreas del gobierno, o también va a estar los expertos, incluso en ética de inteligencia artificial, que asegure el uso de esta tecnología se realice de manera responsable y ética. Y de ahí nos vamos a las demás carreras. Los abogados, cómo normar y fijar los reglamentos, las leyes que van a normar el uso de la inteligencia artificial. Y bueno, ¿qué implica o qué implicaciones tiene la inteligencia artificial en la gestión, por ejemplo, del talento? Como sabemos, alguna vez la empresa Gallup, que entre otras cosas, entre otras actividades, son expertos en encuestas, hizo una gran encuesta en todo el mundo preguntándoles un poco para entender los grandes CEOs, los directivos de las empresas, tratar de encontrar cuáles eran los talentos o las habilidades que tenían. Y lo primero que detectaron es que hay que distinguir entre alguien que tiene un talento natural, orgánico, o una habilidad que se desarrolla, ¿verdad? A lo mejor está discutible, pero es como alguien como analiza. Sí, el talento a lo mejor es lo que la gente tiene una referencia entre Messi, ¿no? de manera natural, o una gran habilidad, ¿sí? de disciplina como Cristiano Ronaldo, por decirlo así. Entonces, ¿qué implicaciones tiene la inteligencia la inteligencia artificial en la gestión del talento? ¿Sí? Y está de más decirlo que si tenemos un talento, no lo desaprovechemos, disfrutémoslo y hagámoslo, porque también en nuestros países a veces lo que más se valora es la sencillez y la humildad, pero muchas veces hay que tener, no la soberbia, pero sí la captación de qué talentos tenemos, porque a lo mejor por sacar a un joven
con un gran talento de fútbol logramos un mal administrador o un mal matemático, ¿sí? Pero bueno, ¿qué implicaciones tiene la inteligencia artificial? Primero, automatización en tareas rutinarias y repetitivas. En lo que se repite constantemente, en lo que es un bucle, ¿sí? La automatización es una de las mayores preocupaciones. ¿Por qué? Porque ya se teme un poco que la inteligencia artificial pues, pueda reemplazar a un número significativo de empleados que realizan este tipo de tareas. También, ¿qué otra implicación? Pues el aumento de la brecha entre empleados. Se teme que los empleados con habilidades técnicas relacionadas con la inteligencia artificial pues tengan mayores oportunidades, mientras que aquellos que realizan tareas más rutinarias pues puedan verse desplazados. También falta de planificación y gestión del cambio, la falta de transparencia en la implementación, ejecución y el uso de la propia inteligencia artificial pues puede generar primero incertidumbre y resistencia entre los propios servidores públicos, así como el temor al desplazamiento. Y esto no solamente va a pasar en el gobierno, va a pasar en la iniciativa privada, porque somos seres humanos, son sentimientos humanos. También la desigualdad en la distribución de los beneficios de la propia inteligencia artificial. Existe la preocupación de que los beneficios de inteligencia artificial se concentren en ciertos grupos o áreas del propio sector público, mientras que otros puedan verse perjudicados por la pérdida de un empleo o la falta de oportunidades de desarrollo. También va a haber un impacto en puestos de trabajo de baja cualificación. Es decir, esto genera un poco de preocupación por el impacto que la inteligencia artificial pudiera tener en los empleos públicos con menor nivel educativo o menor especialización, ya que si son cuestiones básicas, pues es más fácil que con la IA se logre. Ahora, algunos elementos a considerar para implementar en la IA en el sector público, pues algunos elementos que las entidades del sector público deberán de considerar, es decir, el deber ser, es deontológico para la implementación de la IA en el sector público y también pues evitar sobrecostos, ¿sí? Primero, la gestión del cambio y la transición, es decir, considerando una comunicación transparente, capacitar a los colaboradores, recualificación de los empleados y también un apoyo a la adaptación al cambio. Es decir, tiene que haber una estrategia de lograr este cambio, ¿sí? Incluso en esa transición habrá que preparar con nuevas herramientas o elementos aquellos que pueden ser desplazados con las nuevas herramientas, que son las que ustedes están hoy aprendiendo, porque también esas generaciones pues vendrán a desplazarse por los nativos digitales, por eso hay que actualizarse. Y eso viene desde el esquema de la evolución del propio ser humano. Sí, decían, es que no es que sobrevivan tal vez los mejores, pero sí sobrevivirán los que se adapten mejor a los cambios que les toque vivir. Una reubicación laboral, para lo cual se deberá realizar pues estimaciones también sobre el impacto esperado de la adopción de la IA, acercarse del porcentaje de tiempo de los trabajadores respecto a los procesos que serán automatizados, porcentaje de tareas a ser sustituidas o aumentadas, necesidades de reubicación de trabajadores y potencial de creación de nuevos empleos. Por eso desde la universidad aprendimos que tiene que ser la persona adecuada para el puesto adecuado. Pero si el puesto cambia porque hay que usar inteligencia artificial, esa persona adecuada no podrá decir, no, es que yo no manejo computadora, yo no manejo inteligencia artificial. No, sí tendrás que adaptarte porque si no, no vas a sobrevivir porque el puesto va a requerir de esas habilidades. También se requiere infraestructura tecnológica, asegurar que la infraestructura tecnológica esté preparada para soportar soluciones de inteligencia artificial, incluyendo hardware, software y redes de datos. Además, pues realizar un plan de capacidad, de las capacidades, un capacity planning, para saber si se encuentra con la capacidad suficiente para implementar los modelos de IA requeridos. ¿Cuáles son las bondades de la era digital en la administración pública? Primero, las bondades de la era digital en la administración pública se traducen en beneficios para los ciudadanos y para los propios colaboradores, pero en específico pensemos en el usuario, en el ciudadano, en todos nosotros frente al gobierno. Pues primero, esto, ¿sí? La era digital va a ayudar a simplificar y agilizar trámites administrativos, fomenta también la participación ciudadana porque es más horizontal, más fácil, ¿sí? Mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión pública y como sabemos, la eficiencia es el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros y la eficacia es el cumplimiento de metas y objetivos que vienen desde el Plan Nacional de Desarrollo, Planes Estatales de Desarrollo o indicadores de las dependencias, es decir, más efectividad, eficiencia más eficacia. Y también promueve, otra de las bondades de la era digital es que promueve la transparencia y el acceso a la información, gestiona datos de forma segura y ética y también implementa sistemas, por ejemplo, de identidad digital robustos. Y como sabemos,
los biométricos también están provocando que esto vaya mejorando. La semana pasada comí con un notario en la Ciudad de México y me mostró cómo ya hoy, por ejemplo, los notarios pueden desde su celular firmar copias certificadas desde su celular en cualquier momento. No tiene que estar ya el notario precisamente en la oficina verificando eso. ¿Cuáles son los principales retos de la transformación digital? Pues resistencia al cambio. El personal puede ser reacio o aprender nuevas herramientas o a cambiar su método de trabajo. Es decir, estos cambios que vamos a comentar son multifactoriales. Pues sistemas heredados. Las agencias gubernamentales pueden heredar sistemas obsoletos, incompatibles de las tecnologías modernas, porque puede decir, es que siempre lo hemos hecho así. Bueno, el que lo hayas hecho siempre así no significa que esté bien, probablemente siempre se ha hecho mal. Regulaciones y leyes de cumplimiento. Para los funcionarios públicos, adoptar nuevas tecnologías debe estar alineado con cumplimiento de las regulaciones y leyes, porque además sabemos que hay un principio de la legalidad del Estado de Derecho. Y ese principio de legalidad del Estado de Derecho dice que los servidores públicos solo pueden y deben hacer aquello que está en la Constitución, en las leyes y en la normatividad correspondiente. Y los ciudadanos podemos hacer todo lo que no esté prohibido. Esa es la diferencia entre servidores públicos y ciudadanos. Es el principio de legalidad del Estado de Derecho. También la desconfianza y estigmatización. La implementación de la transformación digital puede encontrar resistencias de la ciudadanía, quienes pueden considerar los cambios como engorrosos y difíciles de operar, pero sobre todo en las generaciones de más edad, que a veces, pues hoy nos damos cuenta que a veces el abuelito le pide al nieto que lo apoye para hacer un trámite de este tipo, es decir, de estas nuevas generaciones. Restricciones presupuestarias. Los gobiernos enfrentan restricciones presupuestarias y prioridades que dificultan asegurar los fondos para la inversión de nuevas tecnologías, porque tampoco es gratis. Hay que recordar eso, ¿eh? Cuando nosotros navegamos en la red, nada es gratis. Oye, bajé una aplicación gratis y de repente te llega un mensaje, mira, si quieres esto ahora cuesta, si quieres subir de nivel, o alguien dice, no, es que no me han cobrado absolutamente nada, todo es gratis. Bueno, pero la información que tú generas, se la venden a alguien, ¿sí?, que la puede utilizar y tiene un valor. Es decir, no hay en esto nada gratis, tienen que ver las restricciones presupuestarias. Puede haber una brecha de habilidades, la capacitación y el desarrollo de competencias son imperativos para garantizar que el personal del sector público utilice las herramientas digitales. Y ya no hablamos, miren, y esto tenemos que ir viendo en base a nuestro perfil, independientemente de lo que cada uno de ustedes esté estudiando, pero ya no es suficiente, como en otras generaciones que decían, oye, yo soy contador, o soy administrador, soy abogado, llego a una empresa, te preguntan, usted a su título, bienvenido, contratado, Hoy, qué bueno, tiene su título de administrador, qué bueno, ¿y qué sabe hacer? ¿Qué competencias son útiles? Además de que es un requisito ser licenciado en administración de empresas y a lo mejor tiene una maestría en finanzas, ¿sí? Pero aparte, ¿qué sabe hacer? ¿Sabe usar Excel? No. Tiene una maestría en finanzas y no sabe usar Excel. Híjole, lamentablemente eso no nos sirve. Y las competencias tienen que ver con las habilidades, ¿sí?, conocimientos y experiencia que podemos aplicar en una empresa o en una entidad productiva. Bueno, también hay complejidad burocrática, las estructuras de gobierno son muy grandes, sitios de datos y sistemas, la prevalecencia de datos y sistemas aislados impide el intercambio. Vemos a veces cómo en las empresas y también en el gobierno a veces no hay un GRP, ¿sí?, un Government Resource, sino que son sistemas que no se hablan, que lo convierten en islas. Hay que ir viendo cada vez más un enfoque a procesos transversal desde el gobierno hasta el ciudadano y en las empresas privadas, pues desde la empresa al cliente. Riesgos de ciberseguridad. Los gobiernos manejan información confidencial y sensible que debe protegerse de las amenazas cibernéticas y para eso también pues tiene que haber todo un análisis, porque mientras hay alguien que está trabajando, es como cuando en alguna plaza a lo mejor te roban la cartera y dices, híjole, qué inteligente era el ratero. Pues sí. O también, ¿cuánto tiempo tenía mientras tú estabas distraído haciendo cosas? No estaba viendo en qué momento te iba a saltar. Y así, pues, es la ciberseguridad, los ciberataques, ¿no? Un sesgo de la IA, la confianza de la información de la IA, pues sin una verificación previa,
fomenta la desinformación en sectores como salud. Esto puede resultar altamente peligroso cuando se autogeneran diagnósticos que pueden poner en riesgo las vidas. Y cualquiera de ustedes ha hecho la prueba de usar alguna aplicación de inteligencia artificial donde le preguntamos algo que no está bien segmentado, que el prompt no le ha definido, y la respuesta de la inteligencia artificial es totalmente algo absurdo. Ahora imagínense eso aplicado a un tema de salud, de economía en una empresa. Tratando de ir cerrando, pues a manera de conclusiones o de referencias finales, pues yo diría que el servicio público en esta nueva era digital pues tiene una gran oportunidad para mejorar los servicios y soluciones que respondan mejor a las necesidades de los usuarios, de los ciudadanos. Y hay muchos desafíos, pero el desafío para el sector público, o uno de esos retos, radica principalmente en la adopción de la inteligencia artificial, cuidando el impacto en la transformación de los puestos de trabajo, la ciberseguridad y la ética en el manejo de la información. Y en ese sentido es importante que ustedes tengan congruencia en las cosas. Sí, porque ustedes en algún momento van a ir a buscar trabajo y tiene que haber una congruencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Y alguien recientemente me dijo: oye, David, no solo entre lo que pensamos, decimos y hacemos, a veces también pensamos, decimos, sentimos y hacemos. Porque en nuestra época había que llenar un formato amarillo de solicitud, presentar nuestro título y hacer unos exámenes. Pero hoy a ustedes los puede el de Recursos Humanos verificar su actuar en las redes sociales. Ahí está la vida de ustedes. O sea, alguien de Recursos Humanos va a revisar cuál es el actuar de ustedes y alguien dice: híjole, chin, pues es que sí cometí estas cositas y no corresponden con el puesto al que voy, los van a ver. Por eso, yo les digo, es como cuando alguien decide hacerse un tatuaje. Es una decisión muy importante porque es algo que va a quedar ahí de por vida. Hacerse un tatuaje es la decisión de portar en mi cuerpo algo de por vida. Algo que subamos a las redes sociales es algo que yo decido que va a estar en la red toda la vida. Y pensemos en que hoy soy joven, impetuoso, tengo ganas de crecer, tengo mucha emoción, pero también ese joven en unos años va a ser un profesionista y en unos años a lo mejor puede ser papá o puede ser directivo de una empresa o puede ser abuelito, y que pensemos qué es lo que queremos para nuestro yo, no solo de la juventud, sino cuando sea director de una empresa a nivel nacional, a nivel internacional, qué es lo que está en la red, porque ustedes desde hoy tienen que empezar a cuidar su propia reputación. Pregúntense en la inteligencia artificial: ¿qué opinas de mí? ¿Qué aparece en las redes o en las noticias de mí? Y eso es lo que van a ver hoy o en un futuro el director de Recursos Humanos que está pensando en contratarles y cuánto pagarles. El desafío, entonces, uno de los retos para los servidores públicos es la adaptación también al cambio, con el desarrollo de la inteligencia artificial. Y entonces ustedes tienen hoy la grande oportunidad de construir algo que se llama reputación. ¿Cuál es la reputación que tenemos cada uno? Inicié esta conversación hablando de la reputación que tiene nuestro querido doctor Alfredo Adam, y que lo antecede. Y cuando hablamos de él decimos: construyó, fue director, fue presidente del patronato, fue presidente de la junta directiva, hizo las cosas honestamente, de manera honrada. Es más, hasta cuando obsequió unos escudos de la UNAM, como estos, parecidos, les puso un código de barras para que los inventariaran y no se lo llevara nadie a su casa. Hay una reputación de quién es él, no solo del día de hoy, sino de los 55 años anteriores que ha dado su vida a esta universidad. Ustedes hoy están, sí, probablemente 55, 60 años antes que él. Piensen cómo van a ir construyendo la reputación que nos permite la reputación vivir con nosotros mismos en congruencia, pero también muchas veces conseguir un buen empleo y estar a la altura de las circunstancias que nos toque vivir, como lo dijo el filósofo español Ortega y Gasset. Muchas gracias. Muchas gracias. Está conectado ya. Muchas gracias de verdad, David, y nos sentimos muy honrados en que este tipo de pláticas se den en la facultad. El futuro está en ustedes
y ojalá y se despierte la inquietud para ser cada día mejores. Nuestra facultad ha sido pionera y sigue siendo pionera en el desarrollo de los jóvenes y desarrollo de las nuevas generaciones. La verdad nos sentimos muy honrados y gracias, David, porque despiertas un poco de inquietud y esto, bueno, pues al final de cuentas es lo que necesitamos en la universidad, ver el futuro. Y ustedes son el futuro, o el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones tienen esa responsabilidad. Y la verdad es que nos sentimos muy honrados con la presencia de David y la contribución en este tipo de actividades. Y la verdad, creemos que esta universidad debe de ir a la vanguardia y debe de seguir siendo la vanguardia de México, no de ahorita, de toda la vida. Y estaba viendo yo el escudo de la universidad y viene toda la América Latina y la verdad ahí está de gente visionaria como Vasconcelos, como gente que tuvo una visión de la universidad hacia el país y el país sigue adelante. Y ustedes son la responsabilidad, los jóvenes. Vamos a seguir adelante y ojalá este tipo de pláticas les despierte la inquietud. Muchas gracias, David. Y yo quisiera ver si hay alguna pregunta o algo. A ver, ¿se pasan el micrófono? Gracias por la plática. Yo tengo ahorita una inquietud con respecto a los trabajos que hoy en día se están planteando. Usted mencionaba que se necesita hoy en día un alto nivel de especialización y habilidades tanto duras como blandas con respecto al uso de la inteligencia artificial. Y se plantea que cada vez se utilizan tienen menos empleados las empresas porque justamente están utilizando inteligencia artificial y softwares relacionados para disminuir costos. ¿Usted considera que se debería de implementar algún impuesto a las empresas que lo utilicen? Porque mencionaba, una vez yo lo había escuchado en un podcast, que pues, las empresas tienen como objeto de responsabilidad social el generar empleo, pero no lo están generando o están disminuyendo ese nivel de empleo que se genera día con día por el uso de la misma inteligencia artificial. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Regina. Mira, Regina, yo lo que considero es que las empresas son el motor también de la riqueza de los países. Es decir, el gobierno ayuda a generar condiciones para generar riqueza. Entonces, quienes generan la riqueza, pagando impuestos y dando empleos, son las propias empresas. Entonces, más que generarles un impuesto adicional por actualizarse, ¿sí?, debe haber un mejor pago a esos empleados que están utilizando. Es decir, que las empresas paguen mejor, porque nuestro país tiene que esa pirámide ir cambiando. Y hoy, por ejemplo, uno de los aciertos de los últimos años ha sido el incremento al salario mínimo. Hoy el salario mínimo, sí, se ha mejorado de tal manera que la base de los deciles más bajos, sí, han mejorado su calidad de vida. Ahora la responsabilidad que se tiene es que la gente se capacite para que modifiquen en qué van a trabajar. Va a haber trabajos para las personas, pero lo que decíamos, la persona adecuada para el puesto adecuado, pero el puesto va a cambiar, ¿sí? Entonces es, ¿cómo lo vamos a hacer? Y lo haces en tu propia vida. El autor de el libro del hombre en busca de sentido, Viktor Frankl, que muchos de ustedes se los han dado a leer, lo conocen, hablaba de que quien encuentre un por qué vivir, el cómo, sale como sea. Aquí, si encontramos el por qué estoy en una empresa, por qué trabajo, el cómo va a tener que ser preparándome, capacitándome. Por eso en las empresas también tienen que tener cierta conciencia de la combinación, ¿sí?, de saber y de querer hacer las cosas. Es decir, alguien que sabe, tiene conocimientos de esto y quiere hacer las cosas,
¿sí? Puede hacer las cosas. Y luego viene la combinación del que no sabe, pero sí quiere, que se capacite, del que sí sabe, pero no quiere, que se motive, y del que no sabe y no quiere. Que en la teoría, nosotros en la clase les vamos a decir, pues motívalo y capacítalo. ¿Qué creen que va a decir el dueño de la empresa? Fuera. Si no quiere y no sabe, Fuera. despídelo, ¿no? Entonces no tenemos que estar en esa condición. O sea, lo importante es que si sabemos y queremos, vamos a tener la posibilidad de hacerlo. Y si no tenemos alguna de estas variables, tenemos que o capacitarnos o motivarnos. Ahora, también ustedes hoy tienen la posibilidad de decidir a qué rumbo hay. Primero en la elección de la carrera y después en la elección de dónde quiero trabajar. Porque si yo logro el por qué quiero trabajar en una empresa, el cómo se va a lograr, como decía Víctor Frankl, no solamente en el trabajo, sino en la vida, en la razón de vida. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy interesante su plática. Nos ha dicho muchísimas cosas muy importantes, sobre todo para los chicos. Cuando uno está joven no piensa, por ejemplo, en lo que nos mencionó al final, de que lo que subamos en redes sociales se va a quedar ahí y quizás cuando después de cierto tiempo, quizás ya no nos guste lo que en algún momento subimos. Pero mi pregunta va más enfocada al servicio público. Todos estos cambios han sido muy rápidos, que en algunos casos, como en las personas de mi generación, quizás hasta nos estén rebasando. En el servicio público vemos que esto va más lento, que quizás no aplique en algunos casos lo que mencionaba también de que la persona adecuada para el puesto adecuado. ¿Tendrán alguna idea de cuándo podemos ver? O sea, sí hemos visto cambios, pero todavía no se nota. En muchas oficinas o al hacer algunos trámites, no se nota todavía que se haya o que se utilicen estos medios para hacerlos más ágiles, más rápidos. Entonces, mucha gente todavía se queja de trámites muy engorrosos. ¿Cuándo podremos ver ya un avance más palpable en el gobierno en relación a todo esto? Muchas gracias, maestra. ¿Cuál es su nombre? Gloria Arévalo. Muchas gracias, maestra Gloria. Sí, efectivamente es lo que decíamos del concepto de la burocracia. Cuando la gente piensa en el sector público, parecieran trámites engorrosos, lentos, pero esto va a tener que cambiar. Y yo sí creo que es un acierto que en el Plan Nacional de Desarrollo se mencione ya aspectos específicos de una estrategia digital, y el hecho de que se haya construido hoy una agencia digital federal y que se haya integrado la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, yo creo que son pasos que van a ir permitiendo poco a poco bajar. Yo tuve la oportunidad de ser el primer titular de la Agencia Digital del Estado de México. Hace 2 años me tocó la creación, y también de ser parte del momento que se modificó la Constitución del Estado de México para que la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria se incorporara a esto, porque las comisiones de mejora regulatoria lo que permiten es que los trámites también empresariales sean más sencillos. Todo esto, ¿a dónde va? No solo a los ciudadanos, a que vayamos a sacar nuestra acta de nacimiento y que pueda ser en línea. Si tenemos que lograr, o sea, el objetivo tiene que ser del gobierno de que los trámites del gobierno tengan que estar aquí. Y uno de los principios que tiene esta agencia digital que ha difundido, y que esperemos que en estos años de gobierno lo empiecen a hacer, es que no te vuelvan a pedir lo que tú tienes. Oye, gobierno, me pides una credencial que tú tienes en tu base de datos, me pides un acta de nacimiento que tú me la otorgas, ¿por qué me pides lo que tú tienes en una base de datos? Ese es el futuro al que se tiene que ir aspirando, y se irá poco a poco mejorando. Sí, es decir, que la mejora regulatoria ayude no solo a los ciudadanos, sino a las empresas. Porque miren, esto impacta la competitividad de un país. ¿Cuál es la competitividad de un país? Es la decisión que toma un inversionista de invertir en México o cualquier otro país. Y lo pongo en un ejemplo, por ejemplo, si alguien quiere salir de vacaciones. Si alguien quiere salir de vacaciones, oye, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a ir de vacaciones a la playa con la familia. Y ese día
en la mañana lees una noticia que en esa playa, en ese lugar, asaltaron unos turistas. Y tú ibas a ir a una playa, tu percepción es, no, mejor a mi familia no arriesgo, me voy a otro lado. Y alguien te dice, oye, espérate, no, es que mira, fue una cosa, es súper seguro, fue una cosa súper excepcional, realmente sí fue un asalto, pero ya los detuvieron, ¿verdad? Pero tu percepción, ¿cuál es? Yo no voy a ir a exponerme. Pasa lo mismo con los inversionistas. Un inversionista del otro lado del mundo, si escuche malas noticias, malos trámites y las reglas del juego no son las correctas, prefiere invertir en otro país. Es decir, la corrupción también es parte de este problema. Si yo voy a invertir en un lugar donde me van a pedir dinero para entrar y yo no juego porque en mi empresa hay un código de ética, hay un compliance, que como saben el compliance es cómo las empresas empiezan a alinearse a las leyes, van a irse a otro país. Entonces, el que la mejora regulatoria permita que las empresas se abran más fácil y puedan sus procesos ser mejores y transparentes, también va a haber una mayor inversión de capital propio de mexicanos y capital extranjero que siga invirtiendo en nuestro país. Y si hay mayor inversión, también habrá mayores empresas, mejores empleos y habrá riqueza, ¿sí? Y pago de impuestos que nos beneficia a todos los mexicanos. Gracias. Bueno, la verdad es que es muy interesante, podemos seguir platicando y recibiendo información durante todo el día, porque hay mucho que averiguar, pero realmente lo que se busca es que ustedes como alumnos, como estudiantes jóvenes que están en el principio de su carrera, porque casi todos son de los primeros años, y la verdad es que esperamos que sea una generación tan brillante como muchas que han pasado por aquí. La facultad tiene un prestigio muy grande y tiene una historia, que inclusive ahí está el retrato de Arturo Elizondo Charles, que fue el primer director, el que hizo los primeros pasos para hacer el posgrado en la Facultad de Contaduría, que esa época era Escuela de Comercio y Administración. Y se convirtió después, ya cuando hubo posgrado, en Facultad de Contaduría y Administración, y después le metimos la informática y se siguen creando carreras. Y realmente es algo que esta escuela no debe de perder. Esta facultad debe de seguir siendo parte de la vanguardia del desarrollo, porque además, nada más para conocimiento de ustedes, encabezamos una asociación nacional de facultades y escuelas de contaduría y administración e informática en toda la República. Y hay más de 100 escuelas incorporadas en toda la República. Y ANFECA, así se llama, Asociación Nacional de Facultades de Contaduría y Administración. Bueno, pero ya después de tantos rollos vamos a concluir esta plática y permitirles a ustedes que disfruten de esta mañana, este día. Muchas gracias y si me piden, nos ponemos de pie para darle un reconocimiento oficialmente. Entregamos un reconocimiento que dice así: Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Contaduría y Administración otorga el presente reconocimiento al doctor David Villanueva Lomelí por su participación como ponente de la conferencia El servicio público en la nueva era digital y la inteligencia artificial, en el marco del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización. Por mi raza hablará el espíritu, y está firmado por el doctor Armando Tomé González, director de la facultad. Y viene una reproducción los anuncios el cartel que se publicaron y que se difundieron en la facultad. A lo mejor ni lo vieron porque algunos se los robaban, pero bueno, muchas gracias, David.
Y también vamos a entregarle de cada una de estas pláticas, que aún en época en que estuvo cerrada la universidad, seguimos, de cada una de estas pláticas se saca un cuaderno. Estos cuadernos están en la biblioteca, pero también están en la página de la facultad y pueden ser consultados. Digo, nada más aquí el 49 es las reformas fiscales que México necesita. Carlos Orozco Felgueres. Nadima Simón Domínguez, una maestra de aquí, cuaderno 59, maestra emérita. Información financiera y sostenibilidad ante los retos globales de la Agenda 2030. Nadima Simón. Y cada uno es una plática, ¿eh? Cuaderno 65. Tormentas en el horizonte. La problemática comercial que enfrenta México ante las decisiones de Donald Trump. Claudia E. Maya fue la que la dio en septiembre. TEMEC, Aranceles y Nearshoring, Norman Wolf del Valle, fue el cuaderno 66 y también fue una plática que se dio aquí y lo pueden consultar. Inteligencia Artificial y Educación, oportunidades para la comunidad de la Facultad de Contaduría y Administración, y fue en marzo de 2026 una plática de Joaquín Navarro Perales. O sea, nos estamos adelantando, pero lo volvemos a sacar aquí. Y nada más también para comentarles a ustedes, lo pueden consultar en la biblioteca, se juntan 10, 12 cuadernos y se hace un libro. Y este libro tiene las pláticas que se han dado. Digo, por ejemplo, aquí estoy viendo una de Javier Cortés Rocha, que fue director de arquitectura, muy importante, y nos habla sobre la reestructuración de los edificios de la universidad en el centro histórico. Casi nada, la universidad. Digo, aquí viene de la plática que nos dio, etcétera, pero está en el libro. Bueno, pues nada más, y no nos queda más que darles las gracias a todos ustedes por su asistencia, pero sobre todo a David por la presentación tan explícita y tan buena que nos hizo. Muchas gracias, David.